Y cuando le llegaban los nuevos gases, más bien había retenido más porque obviamente donde usted sube la frecuencia, los volúmenes tidales bajan. Y cuando los volúmenes tidales bajan, la ventilación alveolar es menos. Entonces el paciente empezaba a retener más CO2 en lugar de ¿cómo es que se llama? De lavar CO2. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasaba? Llegué a decir, no, mejor toque usted el ventilador. Yo ya no voy a travesear más, ¿verdad? Y esas son las ventajas de los ventiladores complicados. Como yo siempre he dicho, el ventilar, además de ser un arte, es algo que le pertenece completamente a terapia respiratoria y que nosotros no deberíamos compartirlo del todo con otros profesionales. O sea, se puede explicar ciertas cosas básicas, pero las partes complicadas de la ventilación mecánica deberían mantenerse siempre dentro de terapia respiratoria. Y lo principal y lo más importante es que son cosas que más adelante van a justificar el trabajo para ustedes en alguno u otro lugar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si por ejemplo uno llega a un lugar donde enfermería logra hacer todo lo de terapia, y obviamente, entonces, ¿para qué ocupamos terapistas? Además de que salen más caros, ¿verdad? Entonces, eh, por eso uno debe ser muy receloso ciertos secretos de la carrera, ¿verdad? Para que sea algo que lo tomen en cuenta y lo tengan ahí siempre pendiente. Denme un segundo porque estoy teniendo problemas para abrir el manual. Entonces voy a descargar otro que tengo por aquí. Parece como que el internet de mi casa está más lento que nunca. Lo que me da más cólera, ¿saben qué es? Que se supone que aquí en la casa lo que tengo yo son como 100 megas de internet y dura el internet abriéndose como toda la vida. 4.8 megas y no me quedan 8 minutos para 4 megas. Para que vergüenza. Eso parece una descarga de cebolla en lugar de dar ganas de, no sé, dan ganas de llorar cuando lo ve uno. Qué barbaridad. Mientras tanto, vamos a iniciar con este manual que ya abrió aquí. Vamos a ver, para abajo, para abajo, para abajo. Compartirle la pantalla. No se preocupen, de alguna u otra manera hacemos para que ustedes puedan ver la presentación. Ok, ahí estamos. Entonces, este es el ventilador Bellavista y así como lo ven, ahí así se ve. Entonces, este que se ve aquí, ¿verdad? Ese es el Bellavista, el 1000E. Este es el Bellavista Neo y este de acá es el Bellavista 1000. Si logran ver el puntito ese que se hace ahí, ¿verdad? Díganme que sí, díganme que no, no sé, díganme algo. Sí, profe. Gracias, porque es para saber, así es como les voy a señalando las cosas. Entonces, para saber si logran verlo, porque si no, aquí impresión y nada que ver. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver, si esto, ven lo que les digo, o sea, ven lo que les digo. Hoy está en contra de mí la situación con esto. Peor todavía, me salió el manual. A ver. Vamos a empezar a ver cada una de las partes del ventilador. Okay, digámoslo así, la carcasa de afuera, cómo funciona, qué vamos a encontrar ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? En cuanto a modos ventilatorios, ese es un ventilador que realmente, digámoslo así, con respecto a los modos que trae, es un ventilador, por decirlo de alguna manera, es un ventilador muy básico. ¿A qué me refiero con muy básico? Tiene absolutamente todos los modos que a ustedes se les puede ocurrir. Tiene asisto control,
tiene SMV, tiene presión. De hecho, cuando ustedes lo encienden, el ventilador enciende en presión asisto control, ¿verdad? Él tiene APRV, que es ventilación con relajación de presión en la vía aérea. Tiene obviamente tiene obviamente ventilación por volumen, ¿verdad? Que eso no puede hacer falta en un ventilador, aunque no se usa, pero no puede hacer falta en un ventilador. Y obviamente tiene los modos duales que aquí no se ven, pero es PRVC. Ahora, este ventilador tiene un modo que se llama AVM. El AVM es un modo ventilatorio que funciona prácticamente igual que el modo ASV en los Hamilton. Entonces, el ventilador lo que le hace es que le asegura a usted un volumen minuto en ese paciente basado en una ecuación interna que ellos tienen. El ventilador calcula según, según la edad, el género del paciente y la estatura, la talla, ¿verdad? Calcula cuánto debería ser el volumen minuto. Y ustedes lo que van a hacer es trabajar única y exclusivamente el porcentaje de volumen minuto. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Pero como les digo, obviamente, PIP, que eso siempre nosotros tendremos control sobre el PIP. La F2, que es obviamente otro parámetro que uno siempre controla en un ventilador. Y díganme, por favor, que alguien puso a grabar. Perdón, qué pena. Así. Sí, estamos grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, profe, está grabando. Sí, está bueno. Ah, sí, ya vi. Pero sí me dio el yello porque pensé que no lo habíamos puesto a grabar y llevamos como por bastante rato, pero no importa. Ah, bueno, entonces, ¿qué les decía? El PRVC, el ASV, perdón, era que estaba, que ustedes lo único que hacen es, ay, ya se descargó, ya se terminó de descargar. Ábrete. Ahora sí, vamos a ver. Ya este es directamente en la computadora, entonces ya no va a empezar a hacer eso de que las páginas se vuelven transparentes. Denme un segundo para cerrar cosas aquí. A lo que eso nos ayude. Lo raro es que hace poquito la reseté. Esto es siempre ya, listo. Baja. Aquí está, Bellavista 100, tercera, cuarta, quinta generación, ¿verdad? Porque este ventilador no es nuevo, o sea, hasta hace poco está ingresando al país, pero es un ventilador que ya sí tiene unos cuantos añitos y se le ha venido corrigiendo. De hecho, algo muy interesante de este ventilador es que generalmente todos los ventiladores utilizan un sistema o un circuito ventilatorio único, ¿verdad? Tiene la ventaja de que ustedes le pueden poner varios tipos de circuito de ventilación. Por ejemplo, existen unos circuitos que son monorama, ¿verdad? Que tienen, digámoslo así, una válvula exhalatoria proximal, que se usa mucho en ventiladores de transporte. Este ventilador tiene la opción de poder ser utilizado. Bienvenidos. Ahora sí, este es el famoso ventilador mecánico Bellavista, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí se ve como más chiquito, pero el Bellavista en realidad es un ventilador que es bastante grande. Cuando digo bastante grande con ese tono es porque realmente es un ventilador enorme. Esa pantalla puede medir por lo menos sus 17 pulgadas, ¿verdad? Si no es que más.
Y obviamente, bueno, la cajita que no es tan gigante. Igual ustedes pueden, por ejemplo, buscar ¿cómo se llama? En internet, videos del Bellavista, más o menos para darse una idea del tamaño que tiene y poder saber de cómo funciona. Pero igual hoy vamos a revisar todo eso completamente. Ahora, esta parte de acá, ¿verdad? Esto es la pantalla del ventilador. Esta pantalla es donde nosotros vamos a hacer todas las observaciones que necesitemos. Si queremos ver curvas, las vemos ahí. Si queremos ver tendencias, las vemos ahí. Si queremos ver lazos, los vemos ahí. Todo, absolutamente todo lo vamos a ver en esta sección del ventilador, que es la pantalla. Y esa la pantalla, recuerden que nos va a dar parámetros numéricos, nos va a dar, como les decía, curvas, tendencias, cualquier tipo de monitoreo adicional que tenga el ventilador, porque eso es muy importante. Estos ventiladores a veces traen cosas especiales, ¿verdad? Entonces, siempre todo lo vamos a ver ahí. Ahora, estas dos cositas de aquí arriba, ¿verdad? Estos aparatitos blancos son las luces de alarma del ventilador. Cada vez que el ventilador dé una alarma, obviamente, como todo dispositivo, va a sonar, ¿verdad? Como todos los ventiladores mecánicos. Y esas luces se van a encender. ¿De qué color? Rojo, obviamente, para poder informarle a uno que algo está pasando con ese paciente. ¿Qué puede disparar una alarma? Bueno, ustedes ya saben, cualquier cosa. Hay un panel completo de alarmas donde nosotros programamos presiones pico, presión, ¿cómo se llama? Presión mínima, programamos frecuencias altas y bajas, programamos volumen minuto, programamos volúmenes triales, programamos el mismo F2. ¿Y por qué programamos F2? Porque nosotros podemos llegar y programar el ventilador y decirle, dele 50% de F2. Pero si el blender se daña, por ejemplo, obviamente no va a entregar el porcentaje correcto de oxígeno. Ese es uno de los ejemplos. O digamos, otra situación que puede suceder es que, digamos, que de un momento a otro el oxígeno de pared se acabe o que alguien haya llegado y haya cerrado la llave de paso de la tubería que lleva el oxígeno hasta la toma de pared donde se conecta el ventilador, ¿verdad? Y no crean que es algo que no puede llegar a suceder, o sea, puede suceder y lo peor, ha sucedido, ¿ok? Entonces, por eso siempre hay alarmas para cada cosa en un ventilador mecánico. Y luego acá abajo, donde vemos estos aquí, el 3 y el 4, esos son el parlante y la ventilación de las tarjetas. ¿Okay? Ahora vamos para la parte de atrás. Aquí tenemos ventilación también para el sistema electrónico del ventilador mecánico, ¿verdad? Esto de acá es para ventilación de, digámoslo así, el sistema mecánico del ventilador, porque el ventilador en esa caja tiene toda una serie de cosas mecánicas que van a funcionar y que van a proporcionar la ventilación al paciente. ¿Ok? Luego, este de aquí es la entrada de ventilación, no, la entrada de aire para el paciente. O sea, este ventilador no tiene una toma de oxígeno y de aire, solamente tiene una toma de oxígeno. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Okay? Entonces, ustedes no van a ver jamás una manguera amarilla en estos ventiladores. Hay varios ventiladores que tienen estos detalles, por ejemplo, bueno, como les decía, este es uno, el C6 tiene ese mismo detalle. Ustedes solamente van a ver una manguera verde y el ventilador tiene un compresor que genera
el aire que él necesita. Bueno, no lo genera, o sea, sino que lo agarra, lo mete en el ventilador y levanta la presión para poder proporcionar la ventilación al paciente. ¿Okay? Acá tenemos dos conectores que son para sensores del ventilador. Bueno, estos dos que están aquí son para un sensor de flujo proximal, que eso es una ventaja de este ventilador. Ustedes pueden o no pueden, como ustedes lo deseen, usar sensor proximal. Lo que pasa es que obviamente los sensores proximales, mucha gente le gustan porque son mucho más fiables, la medición es mucho más exacta porque es justamente a la salida del tubo endotraqueal, ¿verdad? Ahora, esto de aquí es la válvula exhalatoria y tiene una membranita ahí que es la que nos permite que se dé o no se dé la exhalación. Y esta parte de aquí abajo es una trampa de agua. ¿Sí? Profe, Sumamente importante. Dígame. profe, perdón, no sé si estás señalando algo con el mouse, no sé si será mi internet, pero yo no veo cuando usted apunta con el ratón. Ok, vea, vuelvo a ver la pantalla. Usted ve una pelotita que se hace como más oscurita. No, profe, no veo nada. No sé si será mi internet, no sé si los chiquillos ven o soy solo yo. Ve al 14. Ve ahí donde, bueno, es ese, pero arriba del 14 se hace una bolita, ¿la ve? ¿Sí la ve? Ah, sí. Sí, ahorita sí. Y ahora sí la ve, porque si no, puedo usar el mouse, no hay ningún problema. Sí, profe, mejor usar más. Es Usted me que es dice. como una bolita oscura, pero yo no sé si estoy ciega, pero casi no la veo. Sí, está bien, no se preocupe, usamos el mouse. Ahora, bueno, les decía entonces, esta manguerita de acá, ¿verdad? Esa manguerita lo que hace es llevar el gas que acciona la válvula exhalatoria. Las válvulas exhalatorias son, por decirlo de alguna manera, son como globitos en algunos casos con una placa metálica o con algo que sea duro para que, digamos, le dé consistencia. Pero en sí, la mayor parte es hecha o de látex o de silicón, de una lámina que es relativamente delgada para que, por ejemplo, en el momento que se llena de aire, la tapita metálica que tiene ocluya la salida ¿cómo es que se llama? Del ventilador, o sea la válvula exhalatoria. ¿Okay? Por eso es importante, digamos, estas partes. Ahora, aquí esto se desmonta completamente y allá adentro es donde nosotros vemos la pieza esta de silicón, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. Ahora, esto de acá es la línea inspiratoria, o sea, cuando ustedes tienen el ventilador, ¿verdad? Ustedes agarran y conectan acá la línea inspiratoria. Recuerden que normalmente el ventilador tiene dos líneas o dos ramas, una rama inspiratoria y una rama exhalatoria. La rama exhalatoria va a venir acá y es necesario que la rama exhalatoria tenga, obviamente, ¿cómo es que se llama? Tenga la rama exhalatoria tenga una válvula exhalatoria en algún lugar, ¿verdad? Sea la que es parte del ventilador o sea una que sea propia del ventilador. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, de hecho, si uno tiene ¿cómo es que se llama? El ventilador con una línea inspiratoria y con válvula exhalatoria distal, la válvula exhalatoria se conecta acá, en este puertito rojo que está acá. ¿Ok? Ahora, este amarillo, ¿verdad? Que dice aquí número 17, acá nosotros conectamos el nebulizador
para que nosotros podamos, obviamente, nebulizar a los pacientes, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Porque uno llega y, bueno, hoy en día, digamos, en la caja, por ejemplo, está totalmente prohibido nebulizar pacientes, pero es por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Pero una vez que esto se termine, la situación vuelve a la normalidad. ¿Ok? Ahora, les decía el otro, el botoncito o el punto este verde que se ve aquí, ya le iba a tocar la pantalla otra vez. ¿Ok? Esto es para poder medir presión proximal. Recuerden, les había dicho que el que está señalado aquí con el 14 es para poder medir el sensor de flujo, ¿verdad? Cerca del paciente, y este es para presión proximal. Ahora, estos son de interfaces diferentes y, por ejemplo, como les digo, saturación de oxígeno, CO2, básicamente, que son las principales que uno coloca en el ventilador. ¿Ok? Y luego, acá, debajo de esta tapita, que vemos acá, lo que hay es un sensor de oxígeno. Y eso es muy importante porque a veces uno llega y empieza a dar que el sensor de oxígeno, o por ejemplo, una alarma de oxígeno alto, oxígeno bajo, y uno no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, esas tapas donde están los sensores, ahí donde nosotros tenemos que llegar a revisar, a ver qué es, si es que las ondas, el sensor o la celda de oxígeno está desconectada, o si es que, ¿cómo es que se llama? Que se aflojó, si está desatornillada, si está ausente, que eso puede suceder, ¿verdad? O sea, en fin, todas las posibles razones por las que el ventilador pueda dar una alarma de oxígeno. ¿Ok? Acá, bueno, este se llama un bus Bellavista, que es para hacer conexiones especiales del ventilador, ¿verdad? Y ¿cómo es que se llama? Este es para llamada de la enfermera. Ahora, este que dice aquí 22 es un puerto Ethernet. Perdón, este dice 22. ¿Ok? Ese es un puerto Ethernet que es para poder conectar el ventilador a, a una red normal de computadoras. Y este otro es para puerto, lo que tiene aquí abajo, estos son unas tapitas como de hule. Y aquí abajo esto lo que tiene es puertos USB, que eso, digamos, a veces los puertos USB son que para poder sacar información, para poder sacar tendencias, para luego las capturas de pantalla. Muchos ventiladores como este traen para la opción para poder hacer capturas de pantalla. Entonces, obviamente, una vez que nosotros hacemos esas capturas de pantalla, nosotros lo que hacemos es que llegamos con la llave Maya, la introducimos ahí, listo. Ya con eso ya tenemos la imagen, ya la tenemos en una llave Maya. ¿Ok? Ahora, este de acá es la conexión de oxígeno. Y vean lo que les decía anteriormente. O sea, vean que hay aquí una conexión de oxígeno, ¿verdad? Este que está aquí a la par, que dice 23, es el botón de encendido y apagado. Súper fácil, ustedes nada más llegan ahí, el botón tiene toda la cara esa de botón de encendido apagado, de ruedita con rayita. Nada más llegamos, lo presionamos y el ventilador enciende. Él inmediatamente empieza a hacer un proceso de, digamos así, de verificación del sistema, ¿verdad? Que eso lo tienen que hacer todos los ventiladores. Y este ventilador tiene una ventaja, se puede utilizar para transporte. No es como el ventilador más cómodo del mundo para hacer transporte, pero funciona. Y entonces acá, en este puerto que está acá, nosotros podemos conectar un conector especial para pegarlo al carro. De hecho, eso es un conector de 24 voltios. ¿Ok? Y este otro que está aquí, que no se ve bien, que es, vamos a ver, alejarlo un poquito, a ver. No, no se ve. Vamos a ver, por aquí creo que había otro.
Ok, este es el Bellavista neonatal. Exactamente igual, solo que morado. ¿Ves? ¿Ven? Aquí está. De hecho, digamos, en este manual, este es el Bellavista 1000. Ok. Y este es el Bellavista 1000. Este es el Bellavista neonatal. Que como lo ven es igual, solo que morado, ¿verdad? Y este es el Bellavista 1000E, que de hecho este es el que más se ve acá. Y volvemos al punto, este es el que, de hecho es el que tiene la pantallota grande, ¿verdad? Y todo el asunto. Acá sí se diferencia mejor el enchufe de corriente porque es gris, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahora, acá es la entrada de aire para el paciente, él agarra el aire del ambiente, ¿verdad? Aquí tiene un filtro bastante grande que uno cada cierta cantidad de tiempo. Bueno, en realidad uno no. El técnico que llega a darle mantenimiento al ventilador lo cambia. ¿Ok? Avancemos. Avancemos. Ok, digamos. Ustedes van a ver estos, ¿cómo se llama? Estos dibujitos ahí en las pantallas y como ustedes ven, es este de aquí, esto es lo que se llama el cockpit. El cockpit es, digámoslo así, en la cabina se le llama así porque es el lugar donde usted va a ver las cosas principales del ventilador, el principal monitoreo y las principales curvas, ¿ok? Luego, este que está acá, ¿verdad? Es para seleccionar los ajustes y los modos ventilatorios, ¿verdad? Luego, este botón es para las alarmas, para la monitorización, véalo ahí, todo lo dice aquí, lo dije mal. Y este es para alarmas. Cuando ustedes apagan el ventilador, lo apagan al lado y él pregunta si ustedes lo que quieren es apagarlo, como para saber y estar seguros de que no fue un dedazo. Aquí visto desde un plano más cercano, ¿verdad? El botón de encendido. Lo que les decía, los puertos USB acá, el puerto de Ethernet, la conexión para llamada de enfermera y el bus Bellavista, la entrada de oxígeno. De hecho, aquí dice las presiones. Todos los ventiladores soportan presiones máximas de 80 psi, aunque la presión de funcionamiento ideal es de 50 psi. ¿Sí? Él tiene una batería interna, que eso es muy importante. Hoy en día prácticamente todos los ventiladores tienen una batería interna. Lo que hablábamos ahora, los botones del ventilador, ¿verdad? Este ventilador no tiene botones físicos. Eso es algo sumamente curioso. El único botón físico que tiene es el de encendido. Vamos a ver. Aquí está cómo se retira y se cambia el filtro, pero volvemos al punto. Eso no lo hacemos nosotros. Ok, aquí esto es lo que estaba yo buscando. Esta es la pantalla de inicio. Está en inglés, no debería estar en inglés, porque de hecho este es el manual en español. Pero no importa, no importa. La pantalla de inicio siempre va de izquierda a derecha, ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero con eso, es que nosotros tenemos que ir en orden de izquierda a derecha haciendo todo lo que dice la pantalla, ¿verdad? Todos los ventiladores hoy en día tienen esa característica. Ustedes simple y sencillamente hagan lo que el ventilador les dice, lean las pantallas, ¿verdad? Es lo único que les hace falta, tener un parlante donde una grabación les vaya diciendo, ocluya la Y del paciente, pero no la tienen. Entonces ustedes leen en la pantalla y la pantalla les va a decir ocluya o no ocluya, etcétera, etcétera. Entonces desde aquí vamos a ver
toda la parte completa de lo que es el inicio de la ventilación o el inicio de la programación en el ventilador Bellavista. Cuando ustedes encienden este ventilador, la primera parte de la que tenemos que ingresar es a esta. Ok, si es el último paciente o si es un nuevo paciente. Si es el último paciente, todo esto se va a cerrar y va a pasar inmediatamente a la pantalla con los ajustes que tenía previamente. ¿Okay? Y eso, cuando usted le dice el último paciente, entonces él lo que hace es que regresa todos los parámetros que tenía y usted puede seguir ventilando a su paciente sin tener que reprogramar toda la máquina. ¿Ok? Si usted le dice que es un nuevo paciente, ahí la situación cambia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque reconfigurando el ventilador. Es un paciente. ¿Ok? Ahora, resulta que vamos a escoger que es un paciente adulto, entonces tenemos que decirle cuánto mide, perdón, ese paciente. Presionamos el botón que y se nos abre, aquí no lo podemos ver, pero se nos abre una pantalla donde dice la estatura actual, tiene un botoncito de más, tiene otro botoncito que dice la estatura que tenemos programada en ese momento y tenemos un botoncito de menos. Y al lado izquierdo tiene, por decirlo así, una regla de medición. Entonces, eso lo podemos sostener, el botoncito que la altura actual, y lo podemos desplazar hacia arriba para poder moverlo de un solo golpe. O podemos presionar el botoncito más para ir subiendo número por número. ¿Okay? Luego, acá podemos llegar y poner, digámoslo así, no modos específicos, sino, por ejemplo, ciertos parámetros básicos para ciertos tipos de lesiones pulmonares. Aquí donde dice no injury, entonces, por ejemplo, podemos ponerle que es EPOC o que es un paciente PIC, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí logramos hacer esos cambios. Ahora, tenemos que, bueno, una de las cosas que tenemos que seleccionar también acá es el género del paciente. El género, ¿verdad? No el sexo. Al ventilador no le importa cuántas veces tiene sexo el paciente, sino que lo que le interesa es el género. Entonces ponemos si es hombre o si es mujer, XX o XY. Solamente son las dos opciones que traen los ventiladores. ¿Ok? Después de que terminamos acá, pasamos a esta siguiente parte. Y nos vamos a quedar primero en esta primera parte que es la 4A. ¿Okay? La 4A es la parte donde nosotros le decimos al ventilador, ok, ¿cómo voy a ventilar yo a ese paciente? Cada vez que yo digo, ok, suenan los teléfonos míos. Ok, ¿cómo voy a ventilar yo a ese paciente? Entonces, lo voy a ventilar de manera invasiva. Entonces yo llego y aprieto aquí el botoncito que dice invasivo. Que eso, esa cuestión que se ve ahí, que no tiene forma de nada, ¿verdad? Se supone que es un tubo endotraqueal. ¿Ok? Y el ventilador queda así como se ve. Estas partes negras siguen siendo negras. ¿Ok? Y eso es importante. Ahorita van a ver por qué. ¿Okay? Digamos, aquí arriba también sigue siendo negro, ¿verdad? Ahora, si nosotros llegamos y presionamos este segundo botón que está debajo del 4A, que es una mascarita, y ahí dice NIB, o sea, no invasiva, ¿verdad? Esos mismos bordes acá arriba y aquí abajo se vuelven azules, ¿ok? Entonces, cuando nosotros llegamos y entramos a la habitación del paciente, vemos la pantalla del ventilador y vemos que la pantalla está azul, ya sabemos que el paciente está en ventilación no invasiva, aunque no le damos la cara al paciente. Obviamente, si le damos la cara, le vamos a dar la semejante mascarillota, ¿verdad? Ahora,
existe la posibilidad de que el ventilador esté programado para no invasiva y que el paciente esté intubado. Resulta que la persona que lo cambió no se esperó a que llegara a terapia para que terapia hiciera el cambio. Entonces, pues resulta que lo pusieron a como estaba, en no invasiva, y no sabían que tenían que cambiarlo. O, ¿verdad? Que eso pasa más bien al revés, que el paciente, por ejemplo, lo extubaron, le pusieron una mascarilla y al final de cuentas nunca lo pasaron a no invasiva. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que los ventiladores hacen compensaciones de fugas cuando el paciente está en ventilación no invasiva. ¿Okay? Entonces, por eso es sumamente importante. El siguiente botón, este acá, que es, de hecho, tiene una forma como de una fábrica, ¿verdad? No es una fábrica, son los dos tubitos que entran en las narinas, ¿verdad? Y el tubito que queda frente a la nariz, conectándolos. Y estas aletas que se ven acá son las que se agarran al elástico de la cánula de alto flujo. De hecho, ahí abajo dice HFOC, significa High Flow Oxygen Cannula. Entonces, cuando ustedes apretan este botón ahí, el ventilador vuelve a cambiar de color. Y ahora se pone verde. ¿Ok? Es muy importante, como les digo. Recuerden, el hecho de que ustedes no hayan terminado de llegar al ventilador y ya puedan saber una forma, o sea, puedan saber una cantidad de datos del paciente con solo ver el ventilador a la distancia, eso es una grandísima ventaja. Por ejemplo, si ustedes llegan y les pongo un ejemplo, llegan y el ventilador está allá al otro lado del pasillo, el paciente está puesto ahí, y ustedes resulta que le dicen, es que vamos a intubarlo. Usted llega y entonces ve el que está verde y ya usted sabe que, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales mandan todo cuando se coloca, pero de una vez que se colocó, si por ejemplo se pone en alto flujo, se guarda, se recoge todo el resto, las mascarillas, se recoge el circuito, todo se recoge y se guarda, ¿verdad? Entonces, ya usted sabe, mira, tengo que volverme por las cosas porque ese paciente está con cánula de alto flujo. Le voy a ir a traer el circuito, voy a ir a traer la fijación. Bueno, no, la fijación ya lo trae en la mano porque ya usted sabe que viene a intubar al paciente, ¿verdad? Pero, como les digo, eso es una grandísima ventaja, porque ustedes ya saben cómo está programado el ventilador. ¿Okay? El ATC es la compensación del tubo, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí les pueden decir si van a compensar ¿cómo se llama? La totalidad de la resistencia que le genera el tubo endotraqueal o si solamente le compensan un 80%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, eso es lo que nosotros llamamos el borrado electrónico del tubo endotraqueal. La máquina, la mayoría de máquinas, no todas, pero la mayoría de máquinas generan, ¿cómo les explico? Una presión extra según el flujo que se le está entregando al paciente y según el tubo endotraqueal que tiene el ventilador, que tiene el paciente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes tengan un paciente con ¿cómo se llama esto? Que tengan un paciente con traqueostomía, ¿verdad? Y ojalá una traqueostomía 7, a que ustedes tengan, por ejemplo, un paciente con un tubo traqueal número 8 o con una traqueostomía 9. ¿Me explico? O sea, todos esos sistemas, todos esos van a estar ahí disponibles. ¿Ok? Entonces, las diferentes vías aéreas. Entonces, ustedes, eso sí, tienen que llegar y decirle, ok, por ejemplo,
Si el tubo endotraqueal me genera una resistencia de 10 centímetros de agua, que eso es un valor exagerado, pero es para poner el ejemplo. Si el tubo endotraqueal me genera 10 centímetros de agua de resistencia, ¿verdad? Entonces, el ventilador, por ejemplo, va a ciclar en presión y entonces le da 20 centímetros de agua más los 10 centímetros de agua que genera de resistencia el tubo endotraqueal. Cuando el paciente está respirando solo, entonces el paciente siente como que, por ejemplo, no, o como por ejemplo, no, o sea, siente como que el ventilador no le ayuda, o sea, digamos, el ventilador le está eliminando el tubo endotraqueal. Entonces el paciente siente que no tiene una vía aérea artificial. Bueno, no siente del todo porque ahí va, él sí va a estar con esa molestia y siempre, ¿verdad? Pero digamos, a razón de esfuerzo, el tubo endotraqueal no va a representar un aumento en la resistencia del paciente. Por eso es que es importante el ATC. Y a veces uno, para deshabituar a un paciente, lo que hace es que aumenta un poco la resistencia. Entonces uno disminuye el porcentaje de ATC en la máquina. ¿Para qué? Por ejemplo, resulta que yo pongo al paciente en una prueba de respiración espontánea y quiero agregarle un 20% de trabajo respiratorio con la resistencia del tubo endotraqueal. Entonces, en lugar de tener el ATC al 100%, lo pongo al 80%. ¿Ok? Ahora, este 4C es el tipo de circuito. Y como les digo, este ventilador en ese aspecto es un éxito. Él puede usar el circuito universal que nosotros usamos actualmente en la caja. Puede usar el circuito que usamos en la caja con un sensor proximal. Puede usar el circuito que se usa para algunos ventiladores mecánicos de transporte que son un poco antiguos, que tienen una válvula exhalatoria proximal al paciente, ¿verdad? Puede usar circuitos de una única rama para no invasiva, como por ejemplo el circuito que usa los BIPAPs y que usan los CPAPs también, ¿verdad? Entonces, él tiene una adaptabilidad muy grande en cuanto a circuitos. Entonces, ustedes simple y sencillamente buscan el tipo de circuito y lo seleccionan ahí y él se adapta a eso. De hecho, vamos a ver, creo que por aquí adelante estaban los tipos de circuitos. Ah, aquí están, ¿ve? Entonces, sistema A. Aquí dice un tubo pasivo adulto pediátrico, es una única línea, vean, un filtro inspiratorio, una línea de presión, ¿verdad? Y una rama única, no tiene absolutamente nada. De hecho, es muy similar a la que se utiliza para alto flujo. Vamos a ver. Alto flujo, alto flujo, alto flujo. Tubo T. No invasiva, neonatal. Ajá, ven, alto flujo. Aquí está. Es exactamente el mismo sistema, más obviamente la canulita de alto flujo, que es esta, ¿verdad? Entonces uno agrega ahí ese pedacito extra, pero vean que esta misma línea de aquí para atrás es exactamente esta misma, con la diferencia que esta sí tiene una línea de presión proximal que no va por dentro, va por fuera. ¿Ok? Una línea única con válvula exhalatoria proximal al paciente. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? De hecho, el paciente se conecta acá, ¿verdad? Esto donde el ventilador empieza a ciclar, envía una cantidad de gas por aquí que llena un globito que hay acá, y ese globito impide la salida y la presión y el flujo que viene de la máquina se va hacia el paciente por este lado. En el momento que se entra en fase exhalatoria, ¿verdad? Simple y sencillamente esta línea afloja la presión y entonces el aire se fuga por acá y el paciente exhala.
¿Okay? De hecho, aquí dice para no invasiva y para invasiva. Tubo sin fuga, cánula de traqueostomía. ¿Ok? Ahora, este es el mismo anterior, solo que en lugar de tener una línea de presión proximal, que es esta azul, ¿verdad? Lo que hacemos es que tenemos un sensor de flujo proximal. Este sensa las dos cosas, sensa flujo, sensa presión y va acá. Ahora, este sensor vamos a ver que está presente en diferentes sistemas, ¿ok? Porque era lo que les decía, aquí por ejemplo, ven válvula exhalatoria, distal, ¿verdad? Sensor de flujo y el circuito tiene las dos líneas completas, ¿verdad? Luego este es para neonatos, que de hecho, este es un sistema muy común en neonatos, hay que quitar la Y del ventilador, eso se conecta a estas dos tomas que están acá. De hecho, pues, yo siempre he dicho que parece como una naricita de elefante levantada, se le pone un gorrito para que la agarre y con eso le damos ventilación no invasiva a un neonato. Recuerden, todo neonato es paciente que tenga menos de 28 días de nacido y luego la cánula de alto flujo, que ya la hemos visto, con la diferencia de que la cánula de alto flujo no tiene ninguna conexión de presión proximal, porque en realidad la cánula de alto flujo, nosotros lo único que hacemos es entregarle un flujo, como su nombre lo dice, alto al paciente. En este caso, el ventilador Bellavista permite flujos máximos de hasta 80 litros por minuto, aunque normalmente uno lo máximo que usa es 60 litros, pero el Bellavista permite hasta 80. De hecho, cuando ustedes llegan a los 60 litros por minuto en el Bellavista, cuando están programando la cánula de alto flujo, él va a colocar un candadito, ustedes presionan el candadito y luego podrían seguir subiendo el flujo si lo desean. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que esos son todos los circuitos que aceptan. Muy importante, recuerden, bueno, aquí están los diferentes tipos de circuitos. Estos son circuitos con humidificación activa. ¿Quién me puede decir nuevamente cuál es la diferencia entre humidificación activa y humidificación pasiva? Angie. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre humidificación pasiva y humidificación activa? Que una tiene la rama seca. Rama seca, me dijiste, y el otro. Y el otro, digamos, no presenta, no se conecta a la rama seca, que únicamente vamos a conectar un circuito de dos líneas. Okay. La línea inspiratoria y la exhalatoria. Ok. ¿Y quién se encarga en ese sistema de la humedad? ¿Quién se encarga, Valeria? En el sistema pasivo de la humedad, ¿quién se encarga? ¿Se rinden? Bueno, en realidad está bien, o sea, la diferencia es, veamos, toda esta sección, como decía Valeria, o sea, 1 y 2 se elimina la diferencia en el sistema pasivo y se coloca un filtro intercambiador de humedad, perdón, acá en este punto. El filtro intercambiador de humedad es una cajita, generalmente lo vamos a ver como una cajita verde, por lo menos con los que se usan actualmente en la caja. ¿Por qué se usan esos? Porque esos están hechos de celulosa, capturan mejor humedad y la parte hidrófoba hacen que
entregue una muy buena humedad al paciente, a pesar de que está filtrando el 99.999999% de las bacterias. Listo, volví. ¿Me oyen? Sí, profe. Ok, ¿dónde quedaron? Usted estaba explicando lo del humidificador, perdón. Ok. Entonces les decía, el humidificador activo es la cajita, ¿verdad? Que tiene una cámara de humidificación que se calienta y entonces el agua empieza a evaporarse. De hecho, lo podemos ver aquí en esta. Esta es la cámara, este es el calentador y esta es la cámara de humidificación. Y como les había dicho anteriormente, cuando la humidificación es pasiva, no vamos a tener toda esta sección aquí. Todo esto, vamos a ver si lo logra marcar. No lo marca, entonces por eso no logran verlo, pero esta es la rama seca que decía Valeria, esta es la cámara de humidificación y este es el calentador. Toda esta sección se elimina, ¿verdad? Y se coloca un filtro intercambiador de humedad acá. Les decía que ese filtro entonces está hecho de celulosa, el que es una cajita verde y que tiene muy buena capacidad de filtrar y tiene muy buena capacidad de humidificar la vía aérea. Ahora, esta trampa, obviamente, cuando no tenemos humidificación activa, hay que eliminarla. Esto es una trampa de agua. ¿Ok? Vamos a ver. Esto es un intercambiador de calor y humedad. ¿Ves? Este es el filtro, perdón, el sensor de flujo proximal, ¿verdad? Esta es la y si hay que colocar líneas proximales de presión, se colocan acá. ¿Ok? Y luego acá, este es el corrugado que va al paciente. Este es el mismo sistema, pero con una capnografía, un sensor de capnografía. Entonces acá vemos CO2 igual. Circuito, llega el paciente, capnografía, el sensor de flujo y en este caso no tiene sistema de humidificación pasiva, no sé por qué, porque normalmente uno debe colocarle. Y eso es muy importante, chicos. Si ustedes tienen humidificación activa, nunca se usa un sistema de humidificación pasiva. Y si tienen un sistema de humidificación pasiva, no se usa. O sea, ellas son enemigas una de la otra. No pueden estar juntas, jamás. ¿Por qué? Porque resulta que la humidificación pasiva lo que hace es atrapar el agua dentro de las membranas que tiene, que son higrófobas o higroscópicas, ¿verdad? O sea, digamos, estas membranas. El problema es que si ustedes, en el caso de la humidificación activa, empiezan a meter agua por este lado, el agua se va a acumular acá. Y esa agua que se acumula aquí va a obstruir el filtro. Entonces la resistencia de este filtro empieza a aumentar drásticamente. He visto colegas de cebolla, ¿verdad? O sea, porque hasta que dan ganas de llorar cuando uno los ve poniendo las dos cosas juntas. Y esas cositas no se hacen. Definitivamente no se hacen porque el único perjudicado cuando ustedes hacen esas cosas es el paciente. ¿Ok? Este es el sensor de flujo, ¿verdad? No siempre lo van a ver, eso es un detalle importante. El sensor de flujo
trae esta piecita aquí, que esta piecita, si ustedes vieran lo que yo estaba haciendo, se reirían todos. Porque según yo estaba tapando aquí con la mano el sensor para que ustedes no lo vieran. Y ustedes tienen la pantalla completa. Les decía, este es el sensor de flujo, ¿verdad? Y el sensor de flujo tiene una pieza acá. No, perdón, ese es el sensor de flujo, disculpen. Y el sensor de flujo trae este adaptador que es parte del sensor de flujo, que trae como un tubito igual a este, pero aquí a un costado, y es para poder ocluir esto y hacer la prueba de hermetización del circuito, o la prueba de estanqueidad, también se le llama así. ¿Ok? Y cuando tenemos que hacer las pruebas de el sensor de flujo, entonces le colocamos esto, ¿verdad? De este lado acá. Entonces, el diámetro este es igual que este, entonces podemos conectar todo esto al a la Y del ventilador para que el ventilador verifique que el sensor de flujo mida tanto hacia allá . Ok, chicas, nada más para confirmar, ¿se fueron a receso? Sí, ¿verdad que sí?
Ok, listo, listo. Entonces, son las 5:31. Nos vemos a las 5:40 para continuar. Ok, profe.
Chicas, ya volví. Hanai. Hanai. Aquí estoy. Listo, profe. Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Hasta dónde llegaron? Antes de que se apagara la computadora. Es lo que les decía, o sea, definitivamente hoy no es un buen día, en verdad. Ok, entonces les decía que este es el sensor de flujo, ¿verdad? Y el sensor de flujo es una parte que es opcional, ¿ok? Ese es un detalle importante. ¿Qué significa opcional? Obviamente, que si queremos lo usamos, si queremos no lo usamos. O sea, no depende, por ejemplo, como en el Hamilton. En el Hamilton, si ustedes no usan el sensor proximal, el ventilador no sirve, ¿ok? Entonces, eso es un detalle importante. En cambio, aquí podemos usarlo para poder hacer una medición directamente en la salida del tubo endotraqueal. O si queremos, simple y sencillamente no lo usamos. ¿Ok? Ok, esto es la manera en la que se utiliza el nebulizador, pero este nebulizador es un nebulizador diferente. Este es el nebulizador de, ¿cómo se llama esto? Esto es un Aeronep. El Aeronep es un ventilador, es un nebulizador, perdón, que se llama micropump. Eso significa que él lo que hace es llegar y mover una malla, ¿verdad? Sobre la que está el líquido que vamos a nebulizar. Entonces, esa malla tiene, los huequitos de esa malla tienen el tamaño de la partícula y cuando la malla gira hacia o avanza hacia un lado, las gotitas atraviesan la malla y cuando la malla se mueve hacia el otro lado, lanza las gotitas hacia el lumen interno de del circuito, ¿verdad? Entonces, así es como funciona, es muy bueno, pero tiene el detalle que es muy caro, muy caro. Entonces, no es como, desde ese punto de vista, no es como tan refuncional, porque requiere un costo que es bastante alto. ¿Ok? Pero este tipo de nebulizador se puede conectar perfectamente al ventilador. El ventilador lo va a manejar solo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con lo va a manejar solo? No hay que agregar un equipo adicional, sino que él automáticamente, donde ustedes lo ponen, él ya lo va a controlar, porque no es como el tipo jet, que ustedes simple y sencillamente conectan una manguerita y listo. El ventilador lo que hace es desviar un flujo del caudal de gas que le está mandando al paciente y con eso, ¿cómo se llama? Propulsa el nebulizador. Ahora, un detalle muy importante es que con este ventilador podemos utilizar los dos tipos de nebulizadores. Aquí hay un piquito que es para nebulizar y ahí lo agarramos y sacamos la nebulización y con ese va a funcionar. Vamos a ver porque sí me quedó la duda de dónde se conecta ese nebulizador en este dispositivo. No dice exactamente dónde se conecta, pero tiene que tener, digamos, la opción de, porque sí, digamos, yo sí lo había leído, y que él tiene la opción de conectársele ese nebulizador. Aquí le llaman un nebulizador electrónico, es un Aeronep. Ese es el tipo de nebulizador. Claro, lo que se hablaba ahora
el camarógrafo. Este es el sensor de flujo y vean, digamos, los sensores de flujo tienen esta forma, ¿ok? Que vienen las mangueritas tiradas hacia atrás, porque antes eran así como esta del dibujo. Entonces, cuando eran así, era un problema muy grande porque las mangueritas se doblaban y no permitían que el sensor de flujo midieran adecuadamente. ¿Ok? Otro detalle que tenían era que siempre en estos sensores de flujo, siempre las mangueritas tienen que estar en la parte de arriba, nunca en la parte de abajo, porque si no se pueden llenar de agua y no van a funcionar. El ventilador deja de funcionar. Lo que les había dicho anteriormente, ¿se acuerdan que había una opción de ponerle un oxímetro de pulso? ¿Verdad? Entonces el ventilador automáticamente va a estar sensando, ¿cómo es que se llama? Va a estar sensando oximetría de pulso del paciente. Luego, vean este paciente. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? En el momento que ustedes seleccionan el ventilador en no invasiva, el ventilador se pone azul. Todo esto se pone azul. Y cuando está en alto flujo, les había dicho que se pone verde. ¿Ok? Lo que es un poquitico chiquito. Bueno, la opción neonatal que tiene, pero digamos, de hecho, este ventilador no es, o sea, es el mismo ventilador, solo que este es para neonatos específicamente. Las pantallas, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, hay gente que se queja un poco de que este ventilador tiene muchísimas pantallas. Entonces, vean aquí donde ustedes van pasando la cantidad de pantallas que tienen. Cuando ustedes ya se acostumbran a un ventilador, realmente la cantidad de pantallas que tenga es lo de menos. Pero ya casi vamos a la parte que eso es lo que estoy buscando. Los símbolos encendido, apagado. Este siempre va a ser el cupkit. No sé dónde poner una cosa. Tengo entendido que este modo camaleón le permite al ventilador funcionar como otros ventiladores tipo, a ver. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden meterse ahí. Casi llegamos. Ok. Aquí ustedes van a tener una serie de parámetros que son como los principales parámetros del modo en el que están usando. Ustedes presionan acá y automáticamente de ahí se les abre para ver todos los diferentes modos ventilatorios. El candadito que les había dicho antes, que aparece en varios modos, ¿lo ven? Ahí está, entonces en varias selecciones. Entonces ustedes llegan, están por ejemplo programando el alto flujo, ¿verdad? Ustedes llegan a 60 y ese candado les va a aparecer. ¿Ok? Entonces ustedes tocan el candado y pueden seguir subiendo hasta los 80 litros sin ningún problema. Estas son diferentes partes de registros del ventilador, pero es que lo que estoy buscando es aparte de los modos ventilatorios. Estos son partes de programación que esto, la verdad, ustedes no tienen que tocarlos porque a veces se mete uno a tocar cosas que no son. Y ahí, aquí está. Ok, entonces, si ustedes quieren cambiar
los modos vienen acá y presionan aquí donde dice modo. Y aquí le van a salir todos los modos que tiene. ¿Ok? Ahora, el CPAP, ¿verdad? Es igual que el PSV, solamente que el PSV tiene, como su nombre lo dice, presión de soporte. Algunos ventiladores, para que se vea aquí más llenito, ¿verdad? Hacen eso. Porque realmente si ustedes ponen un CPAP y le ponen, o si le ponen presión de soporte, o a este chinche le ponen presión de soporte de 0, sería lo mismo que CPAP. ¿Ok? Ahora, esto es, ¿cómo se llama? Volumen control. Pues, entonces, ¿cómo se llama? Ustedes lo que hacen es que seleccionan volumen, seleccionan frecuencia, seleccionan el flujo, ¿verdad? Y ponen el ventilador a ciclar. Ahora, recuerden, cuando ustedes tienen ventilación por presión, no tienen el control de flujo, no tienen control tampoco de pausa inspiratoria. La forma, por ejemplo, para llegar uno a obtener una presión meseta en los modos de presión es alargando el tiempo inspiratorio de tal manera que el flujo llegue a 0. Entonces ahí a ustedes el ventilador les va a dar, digámoslo así, un equivalente a la presión meseta. Por aquí tiene que haber una parte de modos. Ok, esta es una parte que la gente detesta porque es como complicada. Él tiene como switchecitos acá. Ustedes tocan estos switches y, pasa como de un modo a otro, digamos. Eso es como, por ejemplo, para que ustedes tengan modos preprogramados en el ventilador, ¿verdad? Y entonces ustedes nada más llegan, presionan aquí donde dice single vent o dice día noche, ¿verdad? Que por ejemplo lo queremos tener con unos parámetros ventilatorios durante la mañana o durante el día para que él esté en esa habitación y que automáticamente nosotros lo podamos pasar solamente con tocar un botón a parámetros para que en la noche el paciente pueda descansar. Entonces eso lo hacemos acá. Y cuando ya es hora de la hora, nosotros llegamos, presionamos acá y el ventilador automáticamente se pasa a un modo ventilatorio que ya nosotros habíamos predeterminado, que habíamos preprogramado con tiempo. ¿Ok? El dual vent, el paciente. El ventilador básicamente lo que hace es de programarse para estar pasándose de un modo a otro. Bueno, el target vent es ¿cómo se llama? Es un modo espontáneo que él tiene, donde lo que va a buscar es que el paciente se mantenga dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de dentro de una ventilación objetivo. Y luego el backup ventilation es los parámetros de que por si el paciente hace apnea. ¿Ok? Ahora, la ventilación de backup. La ventilación de backup es para cuando ustedes tienen el paciente en modos que son totalmente, espontáneos y el paciente entra en apnea. Entonces, el ventilador le dice a usted, ¿qué hago yo si, por ejemplo, Valeria deja de respirar y hay que respirar, o sea, sin respirar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces usted lo que hace es que entra aquí y le dice al ventilador, bueno, Bellavista, dele en PRS, por ejemplo, dele 420 de volumen, ¿verdad? Dele 16 de frecuencia, dele 6 de PIP y dele una F2 del 40%. Entonces, para eso es que sirve el backup. Y luego el AVM, que como les decía anteriormente, es un modo exactamente igual a la ASV. De hecho, se maneja exactamente igual, nada más se cambia por porcentajes de el porcentaje de volumen minuto. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. Este es el gráfico del target vent que yo les decía que
nosotros tratamos de mantener al paciente, o mejor dicho, el ventilador, porque nosotros no, nosotros el ventilador se encarga de que el paciente, digámoslo así, no se salga como de un lugar específico de ventilación, que trate, digamos, de que no, de que los volúmenes tidales no se venan abajo, que si la frecuencia empieza a bajar, que por ejemplo, porque el paciente se está cansando, entonces se le aumenta la frecuencia, cosas como esas. Hoy en día, los ventiladores mecánicos tienen la ventaja de que son muy automatizados, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? A ver. Lo que, digamos, la manera en la que él hace la adaptación del target vent. Pues, si el volumen tidal supera más del 30% del volumen objetivo, se interrumpirá la respiración para evitar una hiperinflación. Que eso, digamos, como era lo que les decía, si el paciente igual, si él empieza a hacer ventilaciones muy profundas, con volúmenes muy altos, entonces el ventilador también se encarga, digamos, de limitar de esas cosas. El trigger, ¿verdad? Y obviamente el trigger es la manera en la que se sincronizan las ventilaciones con las ventilaciones mandatorias con el paciente. Hagamos esto pequeñito. Bueno, se pasó un poco de pequeño, pero no importa. Y de hecho lo ocupamos así para avanzar más rápido. Ok. Las cánulas de alto flujo. Ahí eso es un detalle importante. Resulta que, y ustedes lo van a ver, las cánulas de alto flujo son, ¿cómo les explico? Tienen como una universalidad, pero también tienen, digámoslo así, como factores propietarios. Por ejemplo, las cánulas de de Fisher & Paykel que usan el Airbo, ¿verdad? Ellas se conectan al Airbo, pero digamos, los sistemas de alto flujo, por ejemplo, el de esta gente, el que usa T1, el que usa, por ejemplo, Micome, que es una cánula de alto flujo, iba a decir China, pero la verdad es que no sé si es China o no. Luego, por ejemplo, el Monal, que es francés, ¿verdad? Todos ellos usan un sistema de cánula de alto flujo que agarra la cánula por el lado externo. Entonces resulta que todas las cánulas de alto flujo, hasta las del Airbo, le caben a ese, pero las del Airbo solamente, o sea, digamos, el circuito del Airbo solamente funciona con cánulas para Airbo, no funciona con estas, porque en la parte interna tiene un canal. Lo que les decía, bueno, por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver la pantalla que está verde, ¿verdad? Vemos acá la naricita, que esa naricita es esta misma, ¿ok? Para poder entender bien por qué tiene esa forma tan extraña como de un muñequillo ahí levantando los brazos, como un sapito, ¿verdad? Y que tiene unos ojitos saltones, pero no, es esta forma de la cánula de alto flujo. Ahora, nosotros en todos los dispositivos de alto flujo vamos a ver estas tendencias. Eso lo podemos ver en el Hamilton, lo podemos ver en ¿cómo se llama? En los Puritan y los podemos ver en Bellavista, que Bellavista es ahora digamos lo que el ventilador que vino a reemplazar o que está viniendo a reemplazar a la Bella, porque es de la misma casa fabricante. Ok, entonces ellos adaptaron el ventilador a que se vea prácticamente igual que como era antes. Pero digamos, ellos siempre ustedes van a ver esto, ¿verdad? Que esto es una tendencia de una cantidad de tiempo que es variable. O sea, ¿a qué me refiero con que es variable? Ustedes lo pueden cambiar. Aquí, por ejemplo, vemos que ha estado en 60, ¿verdad? 60, 60. Aquí lo tuvimos que subir a 70,
bajo a 75, subió a 80, bajo a 60. Bueno, aquí más bien es como a 55 y ahí va hasta que vamos a donde estamos ahorita, que es con 40% de FIO2, ¿verdad? No, mentira, este es el flujo. Con 35% de flujo y 40% de FIO2, que es este, ese sí. De hecho, por eso tiene color verde, porque este es el oxígeno, ¿verdad? Y este es el flujo. Entonces, ustedes aquí pueden ver a grosso modo cómo se ha venido comportando el paciente en el tiempo. Si el paciente ha venido teniendo requerimientos más altos o requerimientos más bajos. Y obviamente, si uno ve que el paciente tiene requerimientos más bajos, obviamente significa que el paciente ha tenido mejoría. Sin embargo, y el contrario, ¿verdad? Obviamente, si el paciente tiene requerimientos más altos, significa de que está, ¿cómo es que se llama? Empeorándose. Súper fácil de usar. Aquí no hay absolutamente ningún otro parámetro, solamente flujo. La rampa, que la rampa es solamente cuando se inicia y el oxígeno, o sea, la FiO2. Nada más. Ustedes no tienen absolutamente nada más que controlar cuando tienen un paciente con cánula de alto flujo. Hoy en día la cánula de alto flujo ha agarrado mucho auge, ¿verdad? A mí personalmente no me llama mucho la atención el hecho de que es demasiado cara. O sea, por ejemplo, un circuito para una cánula de alto flujo puede costar igual o más que un circuito de ventilación mecánica. Y hay que supuestamente en teoría estarlo cambiando cada 8 días. Entonces, digamos, el sistema es como poco rentable para los pacientes. ¿No me comprenden? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Por mi parte no, profe. Vamos a ver un segundo. Las otras chicas, ¿alguna que tenga dudas? Ninguna. Profe, yo, bueno, no es como una duda. Lo que pasa es que ese ventilador, profe, está aquí en Costa Rica, es que yo nunca lo he visto. Y claro, en Alajuela hay, en el Calderón hay. Digamos, lo que pasa es que, de hecho, ¿en qué pos hay? El problema con este ventilador es que este ventilador empezó a entrar al país hace poco y se compraron bastantes ahora con la pandemia. Entonces, de hecho, no es así como un ventilador súper común. En Alajuela, si no me falla la memoria, creo que hay 4, ¿verdad? En el Calderón, no sé, en el San Juan, yo vi un día de estos 1, me parece. Pero sí, como les digo, o sea, digamos, con el asunto de la pandemia se hizo una compra grande. El problema es que no todo el mundo tenía la cantidad de ventiladores que estaba pidiendo la caja. Entonces, de ahí se empezó a comprar los que tenía cada quien, hasta tratar de completar la cantidad que se estaba necesitando. Pero sí hay, de que hay. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya me dijeron. Habla que te escucho atrás. Todos estamos listos. Bueno, chicas, entonces terminamos por hoy. Chicas y chicos, ¿verdad? Porque ahí está Daniel. Como les dije, hay 1000 disculpas, pero hoy definitivamente no fue el mejor día. La presentación se borró, el programa no entraba de un principio y el otro detalle, o sea, yo no sé por qué de un momento a otro se apagó completamente la máquina, ¿verdad?
Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, nada más me llaman. Igual yo un día de estos que voy a la escuela, les hago un video de ese ventilador para que lo vean. ¿Ok? Perfecto, profe, muchas gracias. Un gusto. Como dice el Muchas padre en la gracias, misa, un gusto. Podemos ir en paz. Buenas noches. Buenas noches, chicas y chicos.
compa Brian, mae, ya casi voy de camino para allá. Lo que ocupo, a ver si no hay problema, son 4 máscaras si tienes, con 10 filtros cada una. ¿Qué color eran sus zapatos, Dan? No te regreses. Dime qué color eran sus zapatos. Amarillo, está no verde. ¿Qué color eran? ¿Qué? Dime qué color eran sus zapatos. Pervertido.
like home. You're like a long walk on a summer night, holding hands underneath the moonlight. And in that moment, I find myself. You're like a gentle on a hard day, a soft touch that takes it all away. And when Profe, hola, una pregunta. Es que no sé si pasaste lista después de entrar al receso. Es que creo que entré un poquito tarde. Hola, Ricardo. ¿Bien? Sí. De hecho, más bien ya te iba a escribir. A ver, ¿dónde estabas? Metro. Mira. Bájame, ahora sí. Ya no quiero que me antes. Ya no quiero que me antes. ¿Por qué? No entiendo. Uy, me duele mover el ojo. Tienes de rojo. Sí, pero desde la mañana. ¿Tienes que darme otra pocho? Vaya con nosotros. ¿No? ¿Está conmigo? No, que me sienta. ¡Ay! ¿Ya ahí?
No, no viene en 3D. ¿Y qué te deja al final?